Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham y hoy vamos a hablar un poco sobre geografía y el desarrollo económico de México. Muy bien, para empezar, estos dos científicos, Gallup y Sachs, entre otros, fueron uno de los primeros en ofrecer uno de los estudios sobre el análisis detallado de estas relaciones entre los factores climáticos y el desarrollo económico. Al estudiar la productividad de las naciones, incluyeron que la distancia al Ecuador se encontraba factor posible de esta variable. Un resultado ilustra que el clima tropical y la falta de acceso al mar es la tasa de crecimiento de los países. También encontraron que la distancia de un país con respecto al Ecuador afecta su productividad económica. También que el crecimiento económico es menor en aquellas regiones que tienen menor superficie agrícola y mayor abundancia de recursos humanos. Países costeros tienen más probabilidad de adoptar políticas de apertura comercial que países que no tienen acceso al mar. Por otra parte, la salud y la calidad de la población también tienen mucho que ver, ya que hay muchas enfermedades infecciosas como la malaria, ya que eso impide el desarrollo económico de regiones afectadas por ese tipo de enfermedades. La geografía básica de México. Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas son estados que colindan con Estados Unidos. Los estados fronterizos del sur y el sudeste son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El clima aquí en México son seco, que es el 28%, el cálido y subhúmedo es el 23%, el muy húmedo y muy cálido es el 21% y el templado y subhúmedo que es el 20%. La zona norte y centro norte es clima seco o semiseco, por lo regular su vegetación es de matorral. La zona centro y capital es clima templado, su vegetación es agrícola. Y en el Golfo, Pacífico y Sur tienen el clima húmedo o subhúmedo y su vegetación es selvática. La economía se muestra una imagen donde los países pegados a Estados Unidos tienen un mayor nivel de ingreso por capital, pero no son los únicos que tienen un buen nivel. También en zonas centro se aprecia ese porcentaje. Un supuesto beneficio para la economía es tener salida al mar. También la desigualdad regional en México es que el analfabetismo en un estudio reveló que esto no afecta tanto el desarrollo de la economía y que por su mayoría son del género femenil los que padecen de esto. Y se encuentra en la zona centro, que es donde es más común que el analfabetismo se dé, ya que en la zona norte su porcentaje es muy bajo. O no es muy común. Ok, la convergencia regional en México. México es un país que se caracteriza por tener un importante desequilibrio regional. Entre 1940 y 1995 hubo importante reducción en la dispersión regional de ingreso por capital. La mayor parte de la reducción en la dispersión producida por capital entre 1940 y 1955 fue entre 1940 y 1960. A partir de 1960, el ingreso por capital se ha mantenido relativamente constante. Las regiones capital y norte han sido las zonas con un mayor ingreso promedio, mientras que las regiones centro y sur han sido de las más pobres a lo largo de este estudio. A partir de ese entonces, de este estudio ya no hay evidencia de alguna otra convergencia entre los estudios mexicanos. La geografía y nivel de ingreso en México. Primero, coeficientes asociados a la variable latitud resultados sean positivos. Este resultado implica que aquellos estados situados a una mayor distancia del Ecuador tienden a un mayor nivel de ingreso por capital, incluso después de haber controlado por el nivel de escolaridad. En cuanto a la variable longitud, esta solo resultó ser significativa al ser controlada por escolaridad. La altura sobre el nivel del mar parece ser clave en México. La variable frontera tiene un efecto positivo y significativo en el nivel de ingreso por capital cuando no se controla por escolaridad. Los tipos de vegetación que predominan en el país son agrícola, pastizal, bosque, matorral y selva. Otros tipos de vegetación en el país son el mezquital, chaparral, popal, manglar y tular. Las estimaciones incluyen información sobre 5 tipos de clima aquí, que es el húmedo, el subhúmedo, el semiseco, muy seco y frío. Siguiente, ok. Dice, la geografía e ingreso por capital en México es
La siguiente dice, estados con una mayor superficie con clima frío y con una menor superficie con clima húmedo tienen a un mayor número de ingreso por capital. Esta regresión sugiere que estados con una menor superficie con vegetación agrícola y boscosa también tienen a mayores niveles de ingresos. Ni la distancia a los Estados Unidos ni la latitud tiene un efecto significativo para el nivel del ingreso. Una vez que hemos controlado por los aspectos geográficos y por el nivel de urbanización de los estados. Pues sí, no tiene nada que ver que estemos pegados a la frontera en estos estudios, así nos está diciendo. La geografía y la esperanza de vida y educación en México. El clima y la localización están fuertemente asociados con la presencia de ciertas enfermedades infecciosas, dado que una enfermedad sin vacuna eficaz es una menor esperanza de vida y asociado a un menor nivel de ingreso. Estados con una mayor superficie con clima frío y con una menor superficie con clima húmedo y vegetación boscosa o agrícola tienden a una mayor esperanza de vida. La esperanza de vida se encuentra a su vez asociada positivamente con el ingreso por capital. En base a su educación, eso depende del grado de desarrollo del estado. Es muy probable que lugares con una cierta desventaja geográfica tienden a tener poblaciones menos saludables, que viven menos y que adquieren un menor nivel de escolaridad. Pues sí, eso más se da más ya para el sur, para el centro, desgraciadamente. Geografía y crecimiento económico en México. La variable de urbanización tiene un efecto positivo sobre las tasas de crecimiento del ingreso estatal por capital. Al igual que antes, ni la variable de localización geográfica, latitud, ni la distancia a los Estados Unidos, ni la tasa de analfabetismo resultaron ser significativas en estas estimaciones, ya que en el resultado indica no haber sido por los factores geográficos las disparidades regionales en México que se habrían reducido a una tasa más acelerada. La geografía y la desigualdad regional en México. Aquí dice, vale la pena mencionar que la contribución de las variables geográficas a la desigualdad regional es por mucho. Es más importante que la de cualquiera de las otras variables analizadas, e incluso se encuentra por encima en el efecto de la variable de escolaridad promedio. Ok. Aquí se muestra la gran importancia. Bueno, en conclusión, se muestra la gran importancia de las variables geográficas, tanto la desigualdad regional como las diferencias interregionales en el ingreso por capital. En conclusión, la zona geográfica y su desarrollo económico es importante para el crecimiento de sus ingresos, tanto como la capacitación de sus habitantes y también sus medicamentos y por lo tanto, pues su tecnología para que su desarrollo y su crecimiento sea más factible. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.